Ya chicos, entonces, ahora vamos a la segunda parte. A ver, en cuanto a los errores frecuentes que vamos a encontrar en el español. Ya, acá vemos que la letra G, la G y la K o la S, depende, ¿no es cierto?, su fonología justamente en el contexto en el que se encuentre, cómo se va a pronunciar. Por lo tanto, eso también muchas veces dificulta la lectura de estas letras. La H, ¿no es cierto?, es justamente a veces resulta ser muda, no se lee, por decirlo, ¿no es cierto? Y en otras indica otra fonología, como es cuando está combinada con la C, ¿no es cierto? La U, que a veces también no se pronuncia, como es el caso de guerra o de queso. Y todos estas tres que estamos mencionando arriba, ¿no es cierto?, son principios que son relevantes al momento de leer, para que una persona lea correctamente, así como también al momento de escribir. Y también vemos que la lectura de no palabras, ¿ya?, se hace más evidente justamente el déficit lector en los niños con dislexia, justamente porque este tipo de tareas requiere mayor esfuerzo a nivel fonológico. En cuanto al tratamiento y el pronóstico, en general es de relativo buen pronóstico y eso va a depender de si es atendido o no a tiempo. Y en general, si un niño recibe una intervención adecuada, va a aprender a leer, a escribir, lo suficientemente bien, permitiéndole justamente cubrir sus expectativas escolares y sociales, aunque no alcanza justamente el nivel de lectura de sus homólogos sin dislexia. Ahora vamos a ver la disgrafia. La disgrafia se define justamente como la incapacidad para escribir y acá nuevamente debemos descartar la presencia de alguna otra alteración de base. En general, la escritura, ¿no es cierto?, es una actividad que implica acciones organizadas, precisas, y que permiten representar de manera simultánea las características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje. Por lo tanto, si lo vemos así, nos damos cuenta que la escritura es una tarea bastante compleja. En cuanto al diagnóstico, vemos que tenemos que ver que hay un déficit marcado en el desarrollo de las habilidades de la escritura, que su rendimiento está por debajo de lo esperado para un niño con su CI, ¿no es cierto?, y considerando también el grado escolar en que se encuentra. También esto va a interferir en su aprendizaje y en su vida cotidiana, y no hay alguna otra alteración que lo explique. También se puede presentar en diversas formas, ahí se mencionan algunas: rígida, suelta y irregular, impulsiva con desorganización y descontrol, y forma lenta, ya que es imposible hacerlo a velocidad normal, cuando los chicos escriben más lentos que el resto. Y acá una de las características que se encuentra, que es muy común, ¿no es cierto?, es la escritura en espejo. Acá tenemos algunos ejemplos de escritura en espejo, que justamente que se refiere justamente a un trastorno en la dirección de la escritura. Y la escritura en espejo suele ser normal dentro del sector rango de edad, por ejemplo, cuando un niño tiene 5 o 6 años, ¿ya? Pero posterior a eso, esto ya debería ser superado. Ahí tenemos algunos ejemplos. En cuanto a la prevalencia, se divide en problemas de caligrafía de 1.3 a 2.7%, problemas ortográficos de 3.7 a 4%, y problemas para escribir narraciones o textos más extensos, ¿no es cierto?, de 1 a 3%. Esto en base a una muestra de 300 niños en Estados Unidos. Por otra parte, en un estudio de Hooper y colaboradores, se encontró que la prevalencia era de un 6 a un 22% en estudiantes de educación media. Ya por lo que podemos ver, entonces la prevalencia es bastante distinta entre uno u otro autor, pero es más o menos para que tengan una referencia. En cuanto a la patogenia, vemos que la praxis de la escritura es esta organización de la motricidad, ¿ya? Y esto que supone justamente es una fina coordinación de los movimientos
y un manejo adecuado, ¿no es cierto?, también del espacio. También es una representación simbólica, ¿no es cierto?, y adquiere significación con el aprendizaje. Mucho más complejo, ¿no es cierto?, que leer. Para poder escribir justamente se requiere que el sujeto ya sepa leer y después reducir las palabras en forma legible. También exige ciertas características. Dentro de esto se pide una velocidad promedio y en un espacio previamente definido y limitado por los bordes del papel. Eso, por lo tanto, nos indica que son varios los factores que hay que manejar. Y en cuanto a la expresión escrita, Esmeralda Matute nos plantea un dominio de los subsistemas que estarían acá involucrados, como sería el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra, incluyendo aspectos ortográficos, la separación entre palabras, el acento ortográfico, la puntuación, la gramática y, por último, la coherencia de los textos. ¿Ya? El dominio de cada uno de estos subsistemas aumenta progresivamente a lo largo de los años escolares. ¿Ya? Y cada uno de estos subsistemas se rige por reglas estructurales y funcionales propias que pueden aislarse justamente para ser enseñadas de manera independiente. Ahora, en cuanto a los factores cognitivos que estarían involucrados, por una parte acá tenemos a mano izquierda, mirando la pantalla, la habilidad de función y por otro lado la descripción en cuanto a su participación. Tenemos el lenguaje y el metalenguaje. Se consideran tres niveles. El sublexical, que tiene que ver con las habilidades fonológicas, el nivel lexical, que son los aspectos semánticos del significado de las palabras, y el translexical, que se refiere justamente a procesar ya unidades mayores como son las frases, las oraciones y los textos. En cuanto a la memoria y atención, claramente acá vamos a tener la participación para el desarrollo de la escritura, de la memoria a largo plazo y de la memoria operativa o memoria de trabajo. Y acá una competencia necesaria para aprender la escritura, justamente los recursos, lo que tiene que ver con los recursos atencionales. En cuanto a la lectura, ¿no es cierto?, vemos que comparten varios aspectos, pero cada una, tanto la lectura como la escritura, cuenta con sus propios componentes. Y algo importante a considerar, un buen lector no necesariamente será un buen escritor. En cuanto a las funciones ejecutivas, acá también son fundamentales, ya que permiten la organización y planeación del texto, la flexibilidad cognitiva, ya necesaria para poder escoger la estrategia adecuada de acuerdo a las características textuales a considerar, y por último también el manejo de manera simultánea y en paralelo de los diferentes subsistemas de escritura que se mencionó anteriormente. En cuanto a la variable afectiva, también tenemos que considerar que tanto la ansiedad, la preocupación como la motivación van a influir en el aprendizaje de la escritura. Y los chicos que presentan justamente dificultades en este aspecto suelen presentar una baja autoestima, un autoconcepto académico negativo y también características de desadaptación, que muchas veces son factores que a lo mejor no son tan considerados o dentro del orden de jerarquización no son tan no están colocados entre los primeros, pero esto es fundamental para que cualquier chico, no solamente en este aspecto, aprenda en general. Entonces, dificultad en el aprendizaje de cada uno de los subsistemas. Tenemos así que aparecen las disgrafías motoras, las disortografías, el trastorno de la expresión escrita. Dentro del trastorno de la expresión escrita tenemos la separación entre las palabras, la puntuación gramática y la coherencia de los textos. En cuanto al tratamiento y el pronóstico, acá tenemos que considerar, en base a todas las características que se dieron anteriormente, la heterogeneidad justamente del cuadro.
también puede llegar a ser incapacitante la edad escolar. Ahora, ¿por qué hablamos de incapacitante? Tenemos que pensar que a medida que el sujeto avanza en las etapas escolares, la escritura viene a ser un elemento fundamental dentro de su desempeño escolar. Por ejemplo, en cierta etapa el niño tiene que comenzar a tomar notas, apuntes, ¿no es cierto? O lo que alcance a anotar dentro de la sala, ¿no es cierto? Es lo que le va a permitir, ¿no es cierto?, ir estudiando. Pero en general lo que se aprecia es que los chicos, a medida que avanzan, ¿no es cierto?, esto viene a ser un peso cada vez mayor. También, en cuanto al tratamiento, este debe ser coherente con el tipo de dificultades que manifiesta el niño o la niña, y no debemos olvidarnos de las áreas cognitivas que son fundamentales, ¿no es cierto?, para conseguir este aprendizaje. Pasamos a la discalculia. La discalculia es la incapacidad para desarrollar las habilidades aritméticas y que no se explican por ninguna otra alteración. Es un defecto cognitivo en la niñez que afecta la adquisición normal de las habilidades matemáticas, cuya prevalencia va entre los 4 a 6% de la población escolar. No suele presentarse aisladamente. Un 17% también ha sido diagnosticado con dislexia y un 25% con síntomas de TDAH. Frecuente en niños con dislexia y niñas con alteraciones ligadas al cromosoma X. En cuanto a la patogenia, vemos que hay un mal uso del sistema simbólico y también se aprecian dificultades afectivas, trastorno con una base neurológica genéticamente determinada, prevalencia entre hermanos 10 veces mayor que en la población general. Eso, ¿no es cierto?, nos da claramente las señales de que algo genético, ¿no es cierto? Y también otros autores también se inclinan más por plantear que el ambiente y el contexto social tienen una relación causal con este trastorno. Ahora vamos a ver las características de la discalculia. Ellos presentan dificultades en los siguientes niveles: en la organización espacial, en la atención visual, en la motricidad, en el juicio, en el razonamiento y en la memoria. Y frecuentemente se asocia la discalculia con problemas a nivel de la lectura, déficit de la atención, y nuevamente se recalca estas dificultades emocionales. Ahora, en cuanto a... hay una cierta... todavía se discute, ¿no es cierto?, si es que... si se trata justamente de la discalculia de un problema específico en el procesamiento de los números o si sería el resultado de una alteración en varias habilidades cognitivas. En eso aún no han llegado a acuerdo. Habrían dos subtipos de discalculia. El subtipo 1, que estaría asociado a problemas de lenguaje, también a la comprensión de instrucciones, una baja memoria verbal y a la dislexia. ¿Ya? Esa sería una línea. Y por otra parte, el tipo 2, en donde estaría ligado a unas dificultades temporoespaciales, vemos la inversión de números y problemas secuenciales, que serían justamente todas las consecuencias de lo que se plantea inicialmente, que son estas dificultades temporoespaciales. En cuanto a la evolución de la discalculia, se hizo un estudio longitudinal. Y acá, en estos estudios se ha concluido que un 95% continúa encontrándose por debajo de lo esperado. Si lo comparamos con chicos con desarrollo, con niños que no tienen diagnóstico de discalculia, nosotros que tienen un desarrollo normal, y 40% clasifican como discalculia. ¿Ya? Esto es un estudio que se hizo con chicos la primera evaluación se hizo a los 10-11 años, y la segunda cuando ellos tenían 16-17 años. Por lo tanto, de esos chicos que fueron diagnosticados inicialmente a los 10-11 años, solamente un 40% seguían clasificando dentro
del diagnóstico de discalculia. ¿Ya? Y por lo tanto aquí se hace la distinción entre lo que es una discalculia persistente y una no persistente. Ya, pues claramente la persistente sería la que se mantiene en la etapa de la adolescencia. Dentro del DSM-5 está dentro de los trastornos del desarrollo neurológico. Acá se definen 4 grandes características o rasgos. La primera de ellas habla de que es una dificultad en aprendizaje, la utilización de las aptitudes académicas, y habla de que se evidencia la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses. Habla de la lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo, dificultad para comprender el significado de lo que se lee, dificultades ortográficas, dificultades con la expresión escrita, también para dominar el sentido numérico, con el razonamiento matemático. Eso por una parte. Otro sería que las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente en grado cuantificable por debajo del esperado para la cronología del individuo y interfieren en el desempeño académico o laboral o con actividades de la vida diaria. El punto C, ¿no es cierto?, habla de que estas dificultades comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente en esta primera etapa, sino que probablemente en etapas posteriores. Y nos explican por alguna otra alteración que haya de base, ¿no es cierto?, o por adversidades psicosociales, falta de dominio en el lenguaje, instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. El DSM-5 declara que se deben cumplir los 4 criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica y los 3 individuos, 4 que mencionamos anteriormente, y hace la distinción, ¿no es cierto?, entre las dificultades de la lectura, la dificultad de la expresión escrita y la dificultad matemática. Hace una distinción de cada uno, los caracteriza, eso lo pueden revisar posteriormente, y también se debe determinar el grado de severidad entre leve, moderado y grave. Dentro de la evaluación de neuropsicológica infantil se sugieren 3 grandes grupos que pueden ser evaluados, que deberían ser evaluados. Y dentro de ellos justamente están los niños que presentan alteraciones específicas del aprendizaje, ya sea la lectura, la lectoescritura, la sinestesia, y justamente viene a ser el grupo más numeroso, por lo tanto se sugiere una evaluación neuropsicológica. Ahora, en cuanto a la investigación actual en las alteraciones de la lectoescritura, vamos a dejarlo hasta acá para poder terminar la última fase, para que no nos quede tan grande este segundo video.